Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más. Y bueno, pues antes de empezar este episodio, pues los invito a que nos sigan en redes sociales, en el podcast y también en Trópicos, por favor, en la Casa Tostadora y tanto a Café Collective también. El estudio de Frank también tienen ahí sus redes sociales y en los canales de YouTube. En las plataformas de audio no olviden seguirnos y ponernos nuestras estrellitas si es que les llega a gustar nuestro episodio. Y también compartan este episodio y etiqueten a nuestro invitado. En esta ocasión nos acompaña Gloria, fundadora de Harta Cerámica. Y bueno, este podcast no todo tiene que ver café, ¿verdad? Pero esto es una parte fundamental para tener una taza de café. Vamos a hablar en esta ocasión de Harta Cerámica y bueno, te hago la bienvenida. Muchas gracias. Gloria, ya nos habíamos visto también anteriormente en varios lados, pero pues ahora te tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy contenta de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Qué chido, no para nada. Aquí vamos a estar siempre haciendo invitación y colaborando, justo de lo que estamos hablando ahorita. Pero bueno, pues vamos a darle inicio a esta plática, este episodio. Quiero saber, antes de dedicarte a la cerámica, ¿a qué te dedicabas o qué estudiaste? ¿Cómo fue el referente a llegar a la cerámica? La verdad no me acuerdo de qué hacía antes, no, sí me acuerdo, pero bueno, la verdad es que yo soy diseñadora industrial de profesión, y pues en la escuela ya me gustaba mucho la cerámica, la encontré en mi camino y pues como el café, yo creo que por eso están tan conectados, me enamoré. De hecho, a veces que veo los procesos del café, siempre tengo una remembranza sobre mis procesos en el taller. Y pues en realidad sí fue amor a primera vista y de ahí siempre tuve la intención de poner un estudio de cerámica y trabajé para poderlo lograr. Ya sabes, primero con muchas personas que pasaron que lo vamos a poner, que no, que sí, que ¿no? Yo trabajaba ya en ese entonces con Carmen Cordera Lascurain, una de las mujeres más importantes, diseñadora industrial, pero más importante y que trajo mucho al mundo el diseño industrial en México, ¿no? Okay. Con su Galería Mexicana del Diseño. Y aprendí mucho en ese espacio y después pues yo tenía esta cosquillita de tener mi propio espacio de diseño en cerámica y pues por suerte y la vida nos dio esa oportunidad y pues tengo una socia actualmente que se llama Marta Ruiz y al principio también estuvo un gran amigo que se llama Diego San Vicente colaborando con nosotras. Okay. ¿Qué es la cerámica para ti? Pues imagínate que es la que me da de comer todos los días. Híjole, siempre decimos que la cerámica es ingrata. Es un proceso que nunca de verdad sabes cómo va a terminar. Y yo creo que ese estado de constante emoción me motiva siempre para seguir haciéndolo. O sea, realmente no te aburres con la cerámica. Y pues sí, es mi vida, ¿no? Es mi vida. Que no te aburres desde ser diseñadora, ¿no? Porque tienes mucha. No, o sea, la verdad es que soy muy afortunada, ¿no? Es una. Pues es súper bonito poder tener cómo desarrollar tus diseños, tus sueños y no tiene fin, ¿no? Mientras también tengas un equipo de trabajo
que te ayude a lograrlo y personas que consuman lo que haces, podrás seguir disfrutando del quehacer del diseño, que esa es mi pasión, diseñar, claro. ¿no? Y desde un principio, o sea, ¿te relacionaste con la cerámica o no iniciaste con, no sé, tipo de sillas o otro tipo de materiales? No, desde que empecé la carrera, siempre me gustó mucho también la madera. Ajá. Siempre me gustó también el vidrio, pero el vidrio es un poco más inalcanzable, tener un estudio de vidrio es muy caro. Y la verdad no, o sea, la verdad, sí, yo eso digo que fue también suerte, ¿no? O sea, nunca dudé como qué quería hacer. Y yo sé que eso es complejo porque yo veo a mis sobrinos o amigos que les costó mucho trabajo encontrar el camino donde querían estar. Y la verdad es que eso no... Me pasó también un poco, y lo he comentado en algunos otros espacios, porque yo también me tomé mi tiempo en la universidad. Entonces, creo que eso yo también salí mucho más sabiendo qué quería hacer, ¿no? Entonces, la claridad siempre estuvo de mi lado, por suerte. En eso, no digo que en toda mi vida, pero en eso específicamente sí. Ok, bueno. ¿Y cómo inicia Arta? Porque ya me contaste que tienes tu socia, tu colaborador, pero desde un inicio iniciaron con esta marca o iniciaron con otro proyecto. ¿Cómo inició Arta? ¿O antes de Arta? Pues primero estuvimos en casa de otro amigo que colaboró con nosotros al principio y hacíamos puro torno, ¿no? El torno es puras piezas, bueno, siempre digo esta de Ghost, la maquinita que se usa para quien no sepa, ¿cómo se llama? Pero primero empezamos a tornear, Marta trabajaba en la UNAM, de hecho Marta Ruiz fue mi maestra en la universidad. ¿Tu socia? Mi socia. Okay. Y pues bueno, ahí nos juntábamos a pasar buenos ratos los viernes, sábados, domingos y cuando teníamos tiempo en las tardes. Uh-huh. Y después yo tenía toda la intención de seguir haciendo cerámica y fue que dije, ahora es el momento, estoy preparada, hagamos esto, un proyecto mucho más grande. Y fue que empezamos con Arta, ¿no? En el Ajusco, de hecho, en una bodega en el Ajusco. Órale. ¿Y qué les dio para cambiarse hasta acá? La necesidad, ¿no? O sea, en realidad, bueno, primero nosotras vivíamos por acá y y el Ajusco es muy frío, era muy complejo a veces producir porque hay mucha humedad y la humedad y la cerámica no son tan buenos amigos. Aparte es como, tienen que trabajar con muchas altas temperaturas. Sí, ¿no? y sobre todo la humedad, se tardan mucho las piezas en secar. Okay. Entonces fue que decidimos como mudarnos y sobre todo las clases. Okay. Era muy difícil el acceso a los alumnos en donde estábamos. Okay. Uh-huh. Pero allí iniciaron realmente en un estudio, rentaron un local. Sí, rentamos una bodega. Ajá. Primero con este amigo en su casa, en el garage. Después rentamos una bodega. Okay. Y empezamos a producir y empezamos el proyecto ya en forma, haciendo mucho más diseño, ¿no? De producto. Uh-huh. Y pues al principio de Arta, pues siempre hicimos mucho regalo corporativo, que en aquel momento era una muy buena entrada también. Uh-huh. Diseñábamos mucho para eso. Teníamos una línea de macetas y teníamos objetos de diseño en muchas tiendas de museos, ¿no? O sea, que ese fueron al principio lo primero que hicimos, ¿no? ¿Y qué fueron lo que iniciaron creando ustedes? O sea, ¿porque no iniciaron con tazas o iniciaron con otro tipo de objetos, no sé, diseños más bien? Pues sí, empezamos con otros objetos porque de hecho al principio yo me quería alejar de la cocina, ¿no? Okay. O sea, porque quería como que que fuera diferente el trato con la cerámica. Entonces yo dije, no quiero hacer nada de cocina porque todas las personas se relacionan con la cerámica con un objeto como una vajilla, como una taza. Sí. Entonces traté de hacer cosas un poco más alejadas, aunque siempre caíamos en algo de cocina, pero sí procuré hacer algunos otros objetos que estuvieran más fuera de la cocina, ¿no? ¿Y te acuerdas con cuál fue tu primer objeto que creaste? Bueno, mi primer objeto que creé, y ahí está
que siempre digo cómo es la vida. Un amigo, que le decimos Popeye, iba a poner una cafetería. Y entonces me dijo que necesitaba un centro de mesa. Okay. Y la primera pieza que diseñé para Arta fue el block set, que es una pieza que sirve para ayudarte al servicio de la mesa, ¿no? Entonces, son 4 espacios que en algún momento, en aquel entonces se fumaba en todos lados. Sí. Entonces uno era el cenicero, pero cuando ya llegaba la comida lo quitabas y podías poner la salsa, y cuando ya se terminaba como el plato fuerte, pues después podías poner el azúcar, ¿no? Y estaban las servilletas, era como un centro de servicio en cada una de las mesas. Eran como de estos espacios pequeños que puedes quitar y poner, y se armaba uno solo. Sí, exacto, supongo. Por eso se llamaba block set, ¿no? Entonces era un bloquecito y eran 4 cubitos y circulitos que podías estar moviendo. Esa es la primera pieza que diseñé para Arta, y después la polca, que es una jarra de agua que hasta ahora, las dos las seguimos produciendo, pero por ejemplo la polca es la pieza más producida de Arta a lo largo de su vida, ¿no? Ahora las tazas, pero en su momento fue la polca la pieza, porque también la vendía, la daban mucho para regalo corporativo, es un objeto bonito, entonces es una pieza que siempre nos ha acompañado en Arta. De inicio hasta... De inicio hasta ahora. Claro. Ok. Nos estabas contando ahorita sobre, bueno, tal vez vaya un poquito hacia adelante, hacia atrás, pero nos estabas contando sobre algunos talleres que tienes. Iniciaste, antes de la pandemia, me parece que te regalaron un kit de un micrófono, un tripié, ahí tenemos una cámara. Y es algo muy chistoso, ¿no? Que nos estabas contando ahorita fuera de cámara, que tú decías, no, pues, ¿por qué, no? Como renegarte a no poderlo hacer, ¿no? Pero llegó la pandemia y, pues, estos equipos que tuviste te ayudaron a crear talleres virtuales. ¿Cuál fue el cambio que tuviste o ese pensamiento en que te renegaste a lo mejor de decir, no, pues no es necesario hacer esto? Y de repente, ¡pum! Pues ya estoy viejita. La necesidad, ¿no? Sí, al final la necesidad, siempre, ¿no? O sea, yo te digo que ya me habían invitado a hacer cursos en línea, y yo decía, ¿cómo vas a enseñar cerámica en línea? O sea, y hasta me enojaba, ¿no? La verdad es que, pues sí, cuando empezó la pandemia, sobre todo una alumna me decía, Gloria, haz un curso, Gloria, haz un curso. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo? Pero pues sí, como bien dices, pues me llegó la necesidad y dije, creo que es el momento. Y me agarré mi GoPro, me la puse aquí, y entonces hice, hasta eso trataba de hacer movimientos en la cámara para que no fuera muy monótono, ¿no? No sé nada de producción, no sé nada de video, no, y o sea, me puse a editar en la computadora, que también soy malísima, tengo pésima ortografía, entonces es muy chistoso, porque en algún momento me dijeron, vamos a componerlo, y le dije, no, o sea, está padrísimo que eso que se quede así, ¿no? O sea, ese video habla mucho de mí también, entonces, pues sí, lo que vas aprendiendo es que nunca puedes decir que no, y que la necesidad te hace muy creativo, ¿no? O sea, siempre digo que cuando me preguntan precisamente de dónde nace la creatividad, yo siempre creo que la creatividad nace de la necesidad. Y pues tengo muy claro esta imagen de el partido de fútbol de México contra no sé quién, que 2 se pusieron y alzaron y pusieron otra vez la red de la cancha, ¿no? O sea, de eso no habías ni nacido, yo creo. Pero son de estas imágenes que me quedan muy grabadas sobre precisamente eso, ¿no? O sea, siempre va a haber una forma de solucionar un problema, ¿no? Claro. Y la creatividad de los mexicanos es extraordinaria. Sí, justo, ¿no? Esa era una de las preguntas que tenía, de dónde nacía tu creatividad. Y justo, o sea, ahora, de esa necesidad han salido muchos objetos. Tal vez necesidad de que tú has visto en casa, en otros lados, pero ¿cómo has visto la creatividad de tus alumnos? Porque a final de cuentas cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene una creatividad distinta. Y ahora que yo he ido como al taller, o las veces que he ido, he visto que tienes piezas, ¿no? De repente únicas de algunos alumnos que tienen allí.
Y digo, wow, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto, no? Y hay mucha creatividad de muchas personas. ¿Es fácil? ¿Cualquier persona puede entrar a este tipo de talleres? ¿O hay niveles? ¿O a qué te basas como para que ellos no se frustren? Porque hay mucha gente que si no le sale no sé, una pieza, a lo mejor se frustra, ¿no? No, bueno, que te vas a frustrar, te vas a frustrar. O sea, teníamos una alumna que llegaba y decía, vengo a mi clase de desapego. Okay. ¿No? O sea, porque en realidad eso es lo que pasa con la cerámica, que tú puedes hacer un proceso y el final no lo puedes ver porque puede ser que la pieza se rompa en el horno, okay, o el esmalte no esté bien aplicado y todo el trabajo que hiciste no se ve como tú querías. Es un trabajo que tú no puedes guiar. O sea, a ver, siempre doy este ejemplo. Si tú eres carpintero y tienes un plano y tienes una idea, hasta un render, normalmente te va a salir exactamente como lo planeaste. No hay por qué no te salga como lo planeaste, ¿no? O sea, okay, puede ser que la madera no sea buena y entonces en 2 años se ponga chueca la mesa, ¿no? Pero el proceso siempre lo vas a poder llevar, ¿no? O sea, de esa misma forma. Y no hay variaciones, o no hay grandes variaciones. Y un error lo puedes componer. O sea, por ejemplo, te llega un mal barniz, haces la primera aplicación, no funciona, la lijas y la vuelves a aplicar. Okay. Con la cerámica no es así. Primero, los colores de los esmaltes, como el que ves aquí, cuando tú lo aplicas hazte cuenta que este puede ser azul, puede ser blanco cuando lo aplicas. Entonces, ni siquiera puedes ver la pieza hasta que está quemada. Supongamos el barniz viene de un color visualmente y cuando viene ya después de la quema sale otro. Sí, exacto. Okay. O sea, a la hora que tú esmaltas la pieza, el esmalte puede ser otro color, ¿no? Okay. O sea, entonces... O sea, son como las aguas del Chavo. Sí, o sea, es así como decir, bueno, o sea, y que a los alumnos les conflictúa mucho, porque no, pues claro. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, este color va a ser esto después, sí, ¿no? Entonces, es muy complejo. Sí, porque en la cabeza te imaginas algo y de repente cuando sale no exacto, salió la idea. No salió porque aparte hay un brinco ahí que nunca sabes, claro, ¿no? Entonces, y menos cuando no tienes experiencia. No, saldría yo frustrado ahí, yo creo. Sí, porque aparte ustedes son muy perfeccionistas, pero también en la cerámica hay la perfección, ¿no? Solo que es esta perfección que no es perfección, ¿no? Y por eso es tan bella. Entonces, en realidad es complejo, o sea, trabajar con cerámica, porque imagínate que yo tengo una entrega para un cliente y hago el proceso normal, como siempre, y 3 días, 4 días antes de la entrega, abro un horno y todo está mal. ¿Cómo le dices al cliente o cómo va a entender el cliente que tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para que su pieza saliera bien y algo pasó que no fue así? Claro. Entonces, eso es lo único que a veces me conflictúa, ¿no? O sea, que de repente es la panza que te duele y que dices... No, y aparte, supongo que, bueno, aparte de que metes primero una pieza para checar eso, pues ya cuando metes todo un lote, pues puede que se te eche a perder todo, ¿no? Porque... Pues no. Pero también, si no lo metes, también te arriesgas que en la siguiente quema no salga parejo. Ok. ¿No? Ok. Ahora sí que es como el pan, ¿no? Es cuando metes una pieza de pan en el horno. Sí. O sea, dependiendo el calor donde dé, dependiendo de la pieza. Sí, y si te pasaste un poquito o no, a veces ni siquiera te pasas. O sea, al final hay muchas variaciones en el proceso, ¿no? El clima es una variación. Okay. ¿No? El horno se enfría la temperatura es el clima es una variación, ¿no? Que no puedes controlar. Ok, para llegar a todo esto necesitamos un molde. ¿Cómo se crea un molde para una pieza? Bueno, puede ser un molde, puede ser un torno, puede ser construcción manual, pero en el proyecto que nosotros hacemos normalmente usamos moldería, como bien dices, igual, o sea, bueno, ahora ya hay muchas formas de hacer moldes. Yo estoy empezando a utilizar la impresora 3D para sacar mis matrices, que se llaman los moldes del molde. Okay. Pero antes, literal, Marco, que es el dios de los moldes, es mi moldero y él modelaba toda la pieza en yeso y hacía de ese modelado, sacaba los moldes de yeso. Todos los moldes tienen que ser de yeso,
porque el yeso absorbe humedad y esa absorción de humedad dentro del molde es el que se convierte después en la pieza, ¿no? Ok, entonces, de ahí nace. Al principio ustedes iniciaron antes de la impresora 3D, era con este tipo de yeso. Sí, con yeso o madera o plástico o algo que no absorba humedad. ¿Y no llegaba a hacer que ese molde de yeso se quebrara o algo así? Sí, siempre podía pasar que... ¿Qué hacían al respecto? Pues volverlo a hacer. O sea, en ese momento sí... Si ahora los procesos son lentos de cuando llega alguien a pedirnos un nuevo proyecto que me comentaste hace poco que llegaste a querer hacer un proyecto en un mes, o sea, imagínate que nosotros diseñamos, ya que nos ponemos de acuerdo con el cliente de lo que vamos a diseñar, después producimos los prototipos. Y cuando tú haces un molde, primero pues eso, haces el molde. Después dejas secar el molde una semana. Después puedes sacar tus primeras piezas, después las metes al horno y ves si realmente el molde funciona y si realmente la pieza funciona. Ya para eso pasó un mes, ¿no? Entonces, realmente es un proceso muy largo, ¿no? O sea, es un proceso que tienes que tener mucha paciencia. Ok. Me estabas comentando esta parte de los moldes y esto. Después de los moldes de esta duración, ¿a qué temperatura tienen que dejar secar? ¿O pasa a una cámara fría, a alguno templado? ¿Cómo varían ustedes esa temperatura? ¿O cuál es ese siguiente proceso de secado? Normalmente nosotros dejamos secar las piezas en intemperie, porque vivimos en un lugar que no necesitamos mucho más. Sí hacemos estos ejercicios de tapamos las piezas con periódico para que sequen despacio, las metemos en bolsas para que sequen también, pero en lugares de mucha humedad sí tienen que poner calentadores para secar el ambiente. En Mata Ortiz, que es un lugar en Chihuahua que hacen artesanía, tienen enfriadores para que la humedad y el calor no les revienten las piezas, porque hace tanto calor que les pueden reventar las piezas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo dejamos a la intemperie, pero sí tenemos que dejar las piezas secar 3, 4, 5 días, y si es una pieza de torno, 2 semanas. Y después ya metemos las piezas a una primera quema, después esmaltamos, después volvemos a meter a una quema de 1220 grados, que es alta temperatura. O sea, 1220 grados es una locura de temperatura. Hagamos un paréntesis aquí, ¿no? Para la gente que no sabe, la quema es meterlos al horno. Ajá, la quema es meterlos al horno. Ajá. Sí. Y 1200 grados es una locura de temperatura, ¿no? Entonces, vitrifica todo dentro del horno. Dura la quema 10 horas y puedes abrir el horno hasta 10, 12 horas después. Wow. Y en las fábricas grandes normalmente son hornos enormes que nunca se apagan y más bien como un trenecito van pasando por todos estos, entran a 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 1300 en el mismo túnel van subiendo la temperatura y también la van bajando. Y más o menos igual, la pieza está de que entra, que sale 10, 12 horas, ¿no? Y eso depende, supongo que depende de qué estado lo estén haciendo, porque es como decías, ¿no? Allá en el norte, pues las temperaturas son muy altas, ¿no? Supongo que pues entre mayor temperatura más rápido queda, pero pues aquí son 10, 12 horas, dices, ¿no? No, normalmente tienes que quemarla a la misma temperatura, porque si no hay fisuras. ¿No? Tienes que cuidarlo mucho. No, te digo, o sea, yo no sé por qué hago cerámica. O sea, realmente tienes que cuidar todo el proceso muchísimo. O sea, imagínate que una pieza maciza, más o menos la tenemos que dejar secar, haz de cuenta, 5, 4 meses. Y después tenemos que hacer quemas de 48, 60 y no sé cuántas horas, normalmente 48 horas, para que esta temperatura suba poco a poco y no rompa la pieza, porque la pieza en el horno encoge. O sea, imagínate que esta pieza entra así y sale, puede encoger de 5 a 16%. ¿Y sigue, cuando tú metes la pieza, pesa lo mismo que cuando sale? No, porque pierde humedad.
pues sale menos. Entonces, en este caso no aplica el meto peso y sale volumen, porque incluso el volumen se encoge. Sí. Ok. Qué interesante. Sí, no es nada fácil ni es súper complejo también este tema. Sí, por eso ahora que me decías, para todos sí, para todos, pero como siempre hay una curva de aprendizaje. O sea, tienes que hacerlo como cualquier cosa. Claro. 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50, o como nosotros, casi 19 años, ¿no? Ok, perfecto. Tiene 19 años Arta. Va a cumplir 19 años, en diciembre cumplimos 19 años. ¿Y de dónde sale el nombre? Pues siempre lo contamos porque literal fue porque Marta estaba harta, o sea, la harta. Okay. Diego San Vicente, que también fue nuestro socio, y yo llegamos a su oficina de la UNAM, que aparte ya seguramente tenía mucho trabajo, y éramos súper clavados. Entonces Diego traía así nombres de cerámica en griego, en alemán, en náhuatl, en todo lo que y entonces no, casi calla que... Y un día se paró Marta y nos dijo, me tienen harta, porque aparte mi socia tiene un buen dialecto. Y entonces nos dice así, ya me tienen harta, ya, pónganle como quieran. Y creo que Diego, la verdad, no recuerdo exactamente quién dijo, harta de arte, harta de mucho, que fue lo que más nos gustó, como de mucho. Claro. Y ya fue así de, buenísimo, pero te voy a contar otra anécdota que es muy buena. El papá de Marta, mi socia, sí. Siempre dice que le pusimos harta por él, porque él se llama Antonio Ruiz Tavara, no sé qué, ¿no? Okay. Él muy orgulloso dice que pusimos sus iniciales y eso es lo que él sabe y no lo vamos a negar. Esta parte la vamos a cortar, porque si no va a pelear el nombre al rato. Pero... Y no, porque siempre nos ha apoyado mucho, entonces él dijo, seguramente lo pusieron a mi honor, en mi honor. Ajá. Perfecto, bueno, pues ya nos explicaste como un poco el proceso. Nos podemos imaginar un poco la parte en la que nos cuentas. Estaría muy chido que poco, bueno, al final vamos a poner también la dirección, un rato nos las dices, para que también le puedan caer ahí a Arta, que hagan ahí su cita, para que puedan ir a ver las cositas que tienes muy chidas. Pero, aparte de ir como creciendo en esta parte de Arta, ¿cuáles son los obstáculos en los que se han metido o han visto o se les han cruzado que le han tenido que dar una solución a ese problema? Porque no todo ha sido bien sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, ¿cuál ha sido como un obstáculo que dijeron, no, ya, ahora sí ya estamos hartas de hacer esto y no nos sale, vamos a cambiar o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro? Todo el tiempo. O sea, la verdad es que uno resiste. No es fácil emprender. No, la sociedad mexicana tampoco es una sociedad fácil de convencer. Estamos muy influenciados por Estados Unidos y entonces tenemos creencias también sobre los objetos, sobre lo que vestimos y sobre lo que comemos y sobre todo. Y siento que es complejo tener un lugar, ¿no? Entonces, a mí con las tazas ahora me ha pasado, ¿no? O sea, yo respeto mucho el trabajo de ACME y de todos los proyectos que hacen cerámica y que son fábricas, y no me comparo con ellos para nada en producción ni en la estructura que tienen, pero es el mismo material, o sea, o muy similar. Claro. ¿No? Y no tiene características extraordinarias, ¿no? Entonces, en la expo pasada, de hecho, me peleé un poco con un señor que pasaba ahí, y que de hecho yo creo que es algo, porque iba muy elegante, hizo como un comentario de, no, mira, esto como de, pero no es porcelana, ¿no? Entonces, pues, al final sí puedo hacer porcelana, ¿no? O sea, pero no es la intención y ahora, de hecho, a mí me gusta la porcelana, ¿no? Y vamos a sacar una línea de porcelana, pero en realidad no es una taza mejor por ser porcelana, tendrá sus características. Es como con los ceramistas pasa mucho entre la baja temperatura y la alta temperatura, ¿no? O sea, el barro y una pasta de alta temperatura como esto.
O sea, una cosa no es mejor que la otra, es para qué lo vas a utilizar y por eso tiene características específicas y especiales. Pero entre una pasta de stoneware y una porcelana hay pequeñas variaciones. Ok, el poro sí es mucho más cerrado y sí puede ser mucho más resistente de la porcelana. Okay. Y sí puede ser más resistente la taza, pero no es algo muy simbólico, ¿no? Porque está esmaltada. Okay. Y a la hora de estar esmaltado, ya está cerrada el poro. Claro. ¿No? Entonces, realmente no es un tema de porosidad, porque eso se refirió esa vez. Okay, ¿no? Como específicamente, porque si me hubiera dicho, no, la porcelana es más resistente, pero hubiera dicho, me hubiera quedado a lo mejor callada, aunque nuestra pasta es muy resistente, ¿no? Claro. Pero él habló de un tema específico de la porosidad y eso, en el momento que una pieza está esmaltada, se pierde, ¿no? Claro. Pero entonces, tú lo viste como que llegó directamente a dar una mala opinión, ¿no? No pues a darte una opinión, un punto de exacto, vista, o sea, ¿no? una opinión que, como insisto, ¿no? Es en este tema de no son, ¿no? O sea, claro. ¿Sabes? O sea, sí. pero sí somos, que eso aparte, ¿no? Claro. O sea, sí somos, claro que somos. O sea, somos una empresa pequeña que hacemos cerámica y que la hacemos de buena calidad, ¿no? Claro. O sea, porque aparte yo nunca hablo de la calidad en mis productos, porque la calidad no tendría que estar ni siquiera en una mesa, tendría que estar implícita. O sea, a mí cuando hacemos todas estas promociones y alguien llega y me dice una idea de pon calidad, mira, las tazas de calidad, siempre digo, yo no quiero tener la palabra calidad en mi producto porque para mí está implícito. Cualquier trabajo tiene que ser de calidad. Claro. ¿No? Incluso, bueno, ya esta anécdota que tengo con Arta, que fue en el 2016, te contaba hace ratito, justo hablaba, y es como tú dices, del material y todo eso, nosotros como baristas sí somos bien tiquis, y es como decías, ¿no? Que somos bien perfeccionistas a veces, pero bueno, ya digo que la perfección no existe, ¿no? Existe la excelencia, pero la perfección pues no. Es correcto. ¿No? Y justo yo me acuerdo que yo en ese entonces, pues era para la competencia de Brew Bar del 2016, y yo checaba entre temperaturas de cerámica, de acero inoxidable, o sea, como de todos los que había, empezaba a sacar temperaturas, ¿no? Y es bonito aprender de todo eso, pero yo decía, no, la cerámica, ¿no? Porque sí veía que era una temperatura y se adaptaba al café que yo iba a ocupar en ese entonces. Entonces, bueno, ahorita no lo sacamos aquí a cuadro, pero ahí tenemos un dripper también de Arta. Y ahorita que nos enseñas que aquí tenemos el tótem, que nos puedas enseñar también de qué se basa. Y ustedes pudieron hacer colaboración con el Abierto Femenil, ¿no? Desde hace ¿un año? 2 años. 2 años. Ya 2 años, ¿no? Están colaborando. Sí. Entonces, bueno, aparte de que hacen tazas, también hacen el tótem, hacen los drippers. Y hay dos diseños de drippers. ¿Qué tanto trabajo les costó para meterse en este ámbito del café? Porque así como somos de especiales, ustedes también tuvieron que batallarle mucho, ¿no? Sí, digo, a ver, yo soy diseñadora industrial y mi objetivo principal es dar un servicio a mis clientes, ¿no? Entonces, en el momento que decidí empezar a hacer tazas, fue en la pandemia, tenía tiempo libre y ya tenía unos 3 años que empezaba a gustarme mucho el café. De hecho, ya tenía mi maquinita en mi casa. Okay. Ya me preparaba el café en la mañana. O sea, ya había muchas cosas. Yo decía, se me hace que es un buen producto. Y por ahí escuché lo que te comentaba hace rato, que alguien por ahí escuché que dijo, hay igual de cafeterías que de tortillerías. Uh-huh. Y yo dije, ok, o sea, entremos a ese mercado, ¿no? O sea, y que conocí, y que sabía que no había ningún taller, porque Arta lleva 19 años y sí somos como, todo el mundo nos ve siempre, ¿no? O sea, sí somos un parteaguas del diseño en cerámica en México y siempre estamos en la mira de todos los diseñadores y los ceramistas. Y ahí yo siempre creo que tengo una responsabilidad de no quedarme en el pasado, ¿no? Sino siempre evolucionar y cambiar y hacer algo diferente y continuar y continuar y continuar,
¿no? Aparte de la supervivencia, pues también yo siento que es una responsabilidad, ¿no? O sea, y pues bueno, en ese camino empecé a tornear todos los prototipos, ver las formas. Miranda me ayudó muchísimo, ella era mi clienta, ella me compraba ya esta taza que habíamos diseñado como en el 2017, yo creo 18 más o menos. Y era la única línea de tazas que teníamos en Arta. Y entonces la busqué antes de diseñar y le dije, ayúdame a entender un poco más el café. ¿Cuáles son sus necesidades? Y con 2 o 3 personas más que me acerqué, literal, que veía un café y me metía y le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Y por qué Lhasa? Y entonces me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, uno de los grandes problemas era que de las primeras cosas que se rompían, o sea, hice mi estudio de mercado, ¿no? Sí. Como que lo primero que se rompe en una barra, pues son las asas. Entonces, por eso hay 2 líneas de tazas que no tienen asa. Pero la artilla es la clásica, ¿no? Entonces, pues al final sí, es todo un mundo. Que ya está remasterizada, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener, esta es la clásica. Ajá. Bueno, por si no la ven, esta es la clásica. Y bueno, esta es la remodelada, ¿no? Sí. La remasterización. Exacto. ¿No? Que ha sido todo un aprendizaje, ¿no? O sea, la verdad es que gracias a mucha gente que he conocido en el mundo del café, que me han apoyado, Jorge, Exploradores, Miranda, o sea, la verdad es que estoy súper agradecida de cómo me he encontrado a gente, la verdad, muy desafortunada, ¿no? Con comentarios muy desafortunados como el que te acaba de decir. Bueno, yo tengo una muy buena anécdota, pero ya le he contado mucho, entonces, que igual, o sea, es como la primera expo cuando regresamos de la pandemia, que fue, yo literal, después bueno, en aquel entonces de 15 años de Arta, pues nosotros tenemos un currículum muy sólido en el medio del diseño. Pues literal me fui con mi bolsita, o sea, para que todos aprendan que así se tienen que hacer las cosas y que yo volví a empezar un poco con el café. O sea, otra vez estoy en un lugar en donde no me conocen, ¿no? Entonces tuve, ¿no? O sea, tuve que agarrar mi bolsita e irme y yo fui así, stand por stand, regalando una taza, ¿no? Y en ese proceso hay gente que se portó muy bien conmigo y hay gente que se portó muy mal conmigo. Claro. O sea, no solo me ignoró, o sea, entonces es cuando yo ahí fue cuando realmente me cayó el 20 y dije, ¿en dónde te metiste? Exacto. Pero pues soy un poco terca y dije, pues ni modo, pues ya estás aquí, ya hiciste, pues yo ya hice una gran inversión, ¿no? O sea, compramos de hecho una máquina para mejorar el proceso productivo de las tazas, que es una tarraja, ¿no? Que es un torno mecánico que nos ayuda a hacer el proceso mucho más rápido. Y entonces, pues ha sido todo un reto trabajar con esto que yo pensé que era fácil, o sea, también... ¿Esto que me cuentas fue en Expo Café o en Expo Café? Aquí en Ciudad de México. Ajá, aquí en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, por suerte estaba ahí Miranda, que era jurado, y entonces llegué, me acuerdo súper triste, y me dijo, no te preocupes, así, o sea... Y sí, a mí ya se me había olvidado que pues así se empieza, ¿no? O sea, y tocas, pues es difícil, pero pues ya voy a cumplir 50, entonces no me imaginé, pero estoy muy contenta de haberme atrevido, estoy muy contenta de ver hoy, a 3 años de eso, en dónde está Arta en el mundo del café, en darme cuenta que ya nos conocen mucho más, que yo sé que tengo que seguir trabajando. Y ahora que me preguntabas de los drippers y todo, pues en realidad también sigo aprendiendo. O sea, los drippers los sigo rediseñando, o sea, todavía no termino porque sigo aprendiendo, ¿no? O sea, de hecho esta pieza, que es el tótem, nace primero, yo quería un objeto ya no para una barra de café, sino para un amante del café que pudiera hacerse su filtrado en su casa.
Y yo, o donde estuviera, yo me llevo este tótem y de verdad, de viaje. Entonces, tengo mi mochilita en donde me llevo mi tótem, mis filtros, mi molino manual y mi cafecito. Y ya no importa dónde vayamos de viaje, yo ya me voy a tomar un buen café en donde sea. Y esa era la intención, ¿no? Un objeto diseñado para tu casa, para tu espacio, para que disfrutes también. Está muy chido porque trae hasta el recipiente para que puedas beber ahí mismo. Es tu taza, la jarra, el filtro. Y bueno, otra de las cosas que siempre veía es que todo se mancha después porque no sabes dónde poner el filtro, porque yo creo que hasta se te olvida poner un lugar o vas corriendo al ¿cómo se llama? Al basurero, ¿no? O a la tarja para dejarlo. Entonces, una base simple y sencillamente para dejar el filtro después de utilizarlo y después poder disfrutar tu café, ¿no? O sea, yo siento que los objetos nos acompañan en la vida cotidiana y el objetivo es hacernos más placentero el día a día, ¿no? Es correcto. O sea, y disfrutar, la vida es para disfrutar, sentarse bien en una mesa y ponerse un buen plato y una cuchara y un tenedor y una florecita y todo eso es parte del buen vivir, ¿no? Sí. Y tenemos que aprender a vivir bien, a tratarnos como reinas y como reyes, poquito, ¿no? Sí, eso es parte de cuidarte. Claro, ¿no? Es cierto. Y bueno, pues qué chido, la verdad el tótem está muy chido, está bien adaptable justo para salir de viaje, tienes todo lo que dices y justo lo que buscamos nosotros, ¿no? Como baristas o como preparadores de café en casa, pues, algo sencillo, ¿no? Que todo lo tengamos a la mano, porque es correcto, ¿no? Hay veces que se nos olvida y andar corriendo y escorriendo todo, ¿no? Sí, justo con el filtro. Y es fácil, o sea, la verdad es que me he encontrado en el camino así de pues eso, solo me regalas un poco de agua caliente. No, bueno, hasta en un lugar me la cobraron, pero dije, bueno, ya, ni modo, también suele pasar. Y bueno, estuvimos en Chicago ahora, en la Expo Café, en un stand con exploradores de café y muchos productores y nos invitaron también a colaborar. Y el tótem fue todo un éxito, ¿no? O sea, realmente debemos de estar muy orgullosos de tener un método de extracción mexicano. Sí, justo. Sí, no, y está muy chido, porque te digo, yo cuando estuve viendo esta parte de la competencia, pues las personas que están dentro ya para competir, vemos cualquier detallito y de, no, ya se le bajó la temperatura, no, aquí la extracción está mal, no, que necesitas esto, o sea, nos volvemos como, justo, queremos que todo salga perfecto, pero sí tenemos un método de extracción ya mexicano, como lo dices, y ahora que te fuiste a Chicago, ¿qué tal fue esa experiencia y qué tanto te traes de allá para acá? ¿Qué buenos o malos, no sé, experiencias traes de allá? Pues la verdad es que salir siempre te deja ver quién eres, ¿no? O sea, o de dónde vienes. Al final, cuando yo regresé, me quedó claro. Yo soy muy ambiciosa también, creo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a las tazas, te traía clavado en el corazón Acme como yo tengo que ser como ellos, ¿no? Y después entendí que no. O sea, cuando yo fui a Chicago me di cuenta que no era mi camino, ni que puedo. O sea, estamos hablando que Acme es una fábrica, ¿no? Sí, ya es un monstruo, ¿no? Entonces, exacto. Y no quiero tampoco eso. O sea, Arta nunca va a hacer eso porque no queremos, ni Marta ni yo. Entonces, fue cuando ahí realmente, así, lo que me llevé de experiencia es reconocer que quiero seguir siendo este estudio de cerámica, este estudio de diseño que hace cerámica, que lo hace bien y seguir relacionándome con los objetos como lo hago, ¿no? Okay. Y con el material. Entonces, este año en Expo Café llevamos muchos acabados, muchos esmaltes, que hemos trabajado todo un año en ellos, ¿no? Para precisamente seguir mostrando estos objetos que son más amigables, ¿no? Contigo y que te puedes conectar más, porque para mí también eso es importante. O sea, pareciera romántico, pero sí es importante. No, pero acá, aparte, cada taza tiene una personalidad, ¿no? Y sí, o sea, a mí me gusta mucho interactuar con eso.
que de repente cuando voy a servir café y tengo distintas tazas de café, me gusta ver, ¿no? Como cuál taza puede ser adaptable a la persona, ¿no? Sí. Que sé que podría gustarle, ¿no? Entonces siempre es un juego de personalidades, tanto en tazas como pues, en cada una de las personas. En este caso, ustedes llevan trabajando o trabajan ya con algunos artistas de fijos o hacen colaboraciones con otros artistas. Por ejemplo, yo recuerdo que me gusta mucho la taza de Nido, ¿no? A mí me gusta desde que yo la vi y hicieron la colaboración con Taquito, ¿no? Ajá. Con Taquito Jocoque, que es una ilustradora igual, empezó, tiene ahí sus pajaritos, todo. A mí me gustó mucho la taza, ¿no? Y la base que es piedra, de piedra, ¿no? volcánica. Volcánica. Súper, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo tengo esa versión del primer lote que sacaron, porque creo que se acabó, no sé si volverán a sacar, pero ¿trabajan con otros artistas de fijo o hacen puras colaboraciones o cómo es su forma de trabajar con ellos? Sí, normalmente hacemos colaboraciones, siempre es parte yo creo que no sobrevives si no haces colaboraciones. Para Arta ha sido un pilar en el trabajo y en el quehacer que tenemos como diseñadoras, ¿no? Claro. Entonces, con Taquito yo diseñé esa taza también, la verdad, también viene o sea, yo primero quería que fuera un volcán y bueno, te podría contar una gran historia cuando en algún momento dije, no, también se puede ir por este sentido de nido, por un lugar en donde te sientes seguro, un lugar caliente, ¿cómo se llama? Con la piedra. A mí siempre me ha gustado también trabajar con muchos materiales, aparte de la cerámica, y entonces sí tenía esta intención de poder trabajar con más materiales cuando hiciéramos la línea de tazas, ¿no? Entonces, pues la piedra, y te digo, colaboraciones, o sea, la piedra la hacen unos artesanos que trabajan piedra en las faldas de lista. Y pues esa es la intención, siempre estar colaborando, ¿no? O sea, y sí, hemos colaborado a lo largo de Arta. La ilustración siempre ha sido muy importante, la gráfica siempre ha sido muy importante desde que nació Arta, ¿no? Cuando Arta nace, algo que tenía muy claro es que a mí me encanta la artesanía, respeto mucho el trabajo de artesanía, pero precisamente eso, ¿no? O sea, yo no quería que los objetos se vieran artesanales, o sea, como artesanía. Yo quería que se vieran como objetos de diseño industrial. Entonces, la gráfica siempre me ayudó como a hacer esta diferenciación un poco más del objeto, ¿no? Que visualmente siempre atrae más, ¿no? Creo que también en el mercado tienes que ver eso, es como un latte, ¿no? En una cafetería. Te hacen un buen arte latte, bien bonito y todo, y de ahí te enamoras, ¿no? Y dices, bueno, el sabor viene después, pero específicamente la en esa taza, sí, exactamente, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver de todo. Ahorita que dices de lo artesano y todo, te comentaba que viví en Oaxaca. Una vez fui a Tlacolula y hay un pueblito, ¿no? Fui a comer un helado, una nieve. De repente voy pasando con unos artesanos y veo en el suelo así un montón de tacitas, todo, y de repente veo, ¿cuánto cuesta esto, señora? Pues 70 pesos. Y yo, ok. ¿Y qué es? Una maceta. Era un dripper. Tal cual. La forma del dripper, la base y el hoyito. Y dije, no es una maceta. Con esta señora puedo preparar un café. Y me vio feo, me vio raro. Y yo, como de, a mí qué me importa, ¿no? O sea, si quieres llévatelo. Solamente tenía 2 piezas, ¿no? Sí había una diferenciación, obviamente. Hablamos y regresamos un poco a lo del molde, porque supongo que todas las piezas deberían de salir igual. Pero sí dije, no me puedo quedar sin llevarme esto, y justo ahí me lo llevé a casa. Obviamente es de barro, te das cuenta que es poroso, te das cuenta de muchas cosas, que hay que curarlo, bla, bla, bla. Pero la verdad es que de artesano igual a como tú dices, tiene una presentación distinta. A mí me gusta todas las presentaciones, tal vez desconozco, como te decía, los procesos al 100, pero pues me encanta. O sea, tengo muchas tazas y así, yo soy fan de las tazas, ¿no? Regresando a lo de los artistas, ¿algún artista te puede contactar? ¿Les puede mandar un currículum? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes para colaborar?
como quieran. O sea, la verdad es que es difícil que mi socia y yo rechacemos a alguien que nos está pidiendo colaborar, porque de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? O sea, yo al final siempre creo que no puedo negarle a alguien una oportunidad cuando la está pidiendo. Creo que cada vez más, o siempre, a las personas nos cuesta trabajo atrevernos a hacer algo. Uh-huh. Y yo cuando alguien se atreve a ir a mi estudio y decirme, Gloria, no tengo para pagar clases, pero vengo y bato la pasta, pero quiero tomar un curso, nunca les decimos que no. De hecho, Alejandra, mi esposa, siempre me dice que Arte es una ONG. Y tratamos ya que sea un negocio, pero parte de lo que me alimenta, y sé que también a mi socia, es precisamente seguir brindando oportunidades, ¿no? Okay. Y es muy complejo que no aceptemos una colaboración, porque la verdad es que literal de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? O sea, qué chingón. Qué bueno, porque igual así las colaboraciones son súper importantes, pero más para artistas, ¿no? Porque siento que muchos lados pueden, pues, se les puede venir abajo, se pueden poner agüitados de que no saben dónde poder mostrar lo suyo, pero obviamente, pues, hacer una propuesta de trabajo pueden hacer una buena colaboración, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿dónde está Arta? ¿Las pueden ir a visitar? ¿Tienen que hacer cita? ¿Cómo es la forma en que los pudieran visitar? ¿Y en dónde está? Preferimos que hagan cita por seguridad, porque la verdad es que este México lindo y querido de pronto se torna peligroso. Sí. Y entonces sí procuramos que en las redes nos busquen. Tenemos un teléfono en las redes. Okay. Ahí pueden contactarnos y hacer alguna cita. Y también para atenderlos bien, ¿no? Porque claro, a veces yo no estoy ocupada, mi socia también, y entonces se complica un poco. Entonces claro, siempre hacer una cita es mucho mejor para nosotras. Y estamos en La Obrera, en Manuel Caballero número 20. Estamos en Google, si buscan Arta Cerámica, ahí nos van a encontrar. Y Arta sin H. Arta sin H, exacto, Arta sin H. Y pues bueno, siempre... tenemos un horario muy tempranero, empezamos a las 8 y terminamos 4:30. Okay. Solo cuando hay cursos estamos más tarde. Y tenemos ahora un cafecito junto a Arta, okay, en donde pues lo usamos de nuestro showroom exhibidor para que precisamente se enamoren más de las piezas. Okay. Y que ahorita no lo tenemos en servicio como café, pero espero que pronto así sea. Regresen, ¿no?, a las actividades. Sí, perfecto, necesitamos barista. Perfecto. Pues bueno, vamos a seguir con una serie de preguntas ya para ir terminando este episodio. Pero bueno, hace ratito nos decías que la creación sale de la necesidad. ¿Pero en quién te inspiras para hacer esa creación? ¿En quién me inspiro? Pues en realidad la verdad creo que siempre en quien lo va a usar. Siempre pienso, no soy artista, entonces creo que hay una visión diferente. Un artista a veces trabaja para él y el resultado lo disfrutamos todos los demás, ¿no? Uh-huh. En el caso de un diseñador, nuestro objetivo es siempre... cumplir una necesidad, ¿no? De hecho, cuando me invitan a alguna participación de alguna pieza de arte, de pronto me cuesta trabajo. Ya he hecho algunas, y siempre es la humanidad, ¿no? Siempre tengo una pieza que hice en COVID, precisamente, que expuse en un espacio que se llama Bada, que habla precisamente de la vacunación. Es una jeringa y la intención era precisamente el sentimiento, o sea, nunca había pasado sobre la tierra que una vacuna tuviera tanta connotación, ¿no? O sea, casi que eran los vacunados y no los no vacunados, o sea, literal como en la guerra, ¿no? O sea, o los cristianos y los ateos, ¿no? O sea, claro, los blancos y los negros, ¿no? Entonces, realmente para mí fue muy fuerte todo lo que pasó alrededor del COVID, pero alrededor de la vacunación, ¿no? Entonces hice esta pieza y al final siempre pienso en
en la humanidad, en las personas, ¿no? En las personas que lo usan, en las personas que lo ven. Y mi inspiración es tener un objeto que te acompañe, lo que te digo siempre, ¿no? O sea, que te haga la vida un poquito más feliz, ¿no? O sea, que lo disfrutes, ¿no? Claro. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren iniciar un taller de cerámica o que les interesa o que ya están dentro de ellos, pero les ha costado pues un poquito ese paso, ¿no? Esa motivación? ¿Qué consejo les darías? Pues siempre digo lo mismo, un poco que es seguir, ¿no? O sea, continuar y confiar y continuar. Y yo me acuerdo que le hablaba a una de mis mejores amigas cuando empecé arte y le hablaba y le decía, solo dime que sí se puede. O sea, que estoy haciéndolo bien, le preguntaba, solo dime que lo estoy haciendo bien. Uh-huh. Y me decía, lo estás haciendo bien, y ya respiraba. O sea, porque cuando haces este tipo de cosas también no solo, y lo platicaba también hace poco, me invitaron a otro espacio y yo les decía, es que siempre cuando es este tipo de cosas, y seguramente te debe pasar con tus padres o con alguien adulto, ¿no? O sea, es como, ¿por qué vas a hacer eso? Ya ponte a trabajar. O sea, mi papá hace 10 años todavía un día me dijo, ya ponte a trabajar. O sea, claro, no puede ser que viendo el monstruo que es Arta todavía se atreve a decirme eso, ¿no? Pero es eso, yo creo que es que si estás seguro de lo que quieres hacer, no desistas, o sea, y búscate siempre un socio que realmente te aporte algo diferente de lo que tú haces. Esa es mi mayor recomendación. O sea, Marta, mi socia, es diseñadora industrial, pero de veras somos el agua y el aceite, ¿no? Claro. O sea, si tú nos vieras discutir un día en la oficina, sales corriendo y crees que nunca más en la vida nos vamos a volver a ver, ¿no? Yo la respeto sobre cualquier cosa en la vida y en todos los espacios lo digo y lo voy a decir aquí como siempre. Marta es el mejor regalo que la vida me dio. O sea, y es eso, o sea, una de las cosas es si te vas a asociar, que yo creo que es muy importante asociarte. Creo que el andar de la humanidad tiene que ser acompañada. Yo no estoy tan de acuerdo en la soledad. Creo que está padre conocerte bien, pero el ser humano es sociable y es más feliz compartiendo. Sí. Entonces, búsquense un buen socio que aporte realmente algo diferente. Si tú eres cocinero, búscate un administrador, no otro cocinero. Claro. Porque se van a pelear en la cocina. El choque, ¿no? Siempre. O sea, en el caso de Marta, creo que tiene que ver su experiencia, su madurez, cuando nosotras empezamos, ¿no? Y que también ella hace otra cosa completamente diferente en el estudio. O sea, Marta tornea todo el tiempo, está en el taller trabajando con las manos, en el estudio, haciendo pieza única, viendo a los alumnos. Esa es su pasión. Claro. ¿No? Y mi pasión es diseñar digo que también su pasión es diseñar, pero mi pasión es diseñar, estar con los planos, estar en la producción, atender a los clientes. A mí me gusta, lo que más me gustan son las personas, entonces colaborar y trabajar en conjunto es lo más importante. Yo creo que ese es una buena cosa, consíguete un buen socio. Claro, ahorita dices que son como el agua y el aceite. Justo iba a decir, alguien que se complementa, ¿no? Pero en ese caso sí se complementan, porque una hace un paso, un proceso, y tú haces otro proceso. Y la verdad es que es como tú dices, a lo mejor tienen sus choques en eso, pero bueno, eso se ayuda, ¿no? Para tener en mente y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Claro, o sea, es que es mucho mejor tener a un agua y un aceite que a dos aguas. Sí, totalmente. ¿No? Porque con dos aguas puede ser que se vayan ahí remando. O que estén haciendo lo mismo. Exacto, o sea, siempre trata, y eso fue un consejo que también Ale, mi esposa, me dio hace un tiempo, ¿no? Yo siempre quiero hacer negocios, es muy chistoso, o sea, nosotros vamos a un lugar y siempre le digo, ¿qué pondríamos aquí? Ay, ¿qué tal si me invento todo el concepto del negocio? Sí, o sea, es muy chistoso, pero siempre, así voy a un lugar y siempre pienso en un negocio diferente. Y he hecho muchos emprendedurismos, ¿no? Y entonces siempre me dice, a ver, no, Gloria, o sea, si te vas a ver, ¿qué hace? No, pues es diseñador. ¿Y para qué quieres otra diseñadora?
No, búscate un administrador, que eso sí lo necesitas, ¿no? Entonces, y he aprendido eso, ¿no? Claro. O sea, que realmente sumar es sumar con alguien que tenga otro expertise. Y no tiene que ver con el café. O sea, por ejemplo, tú te podrías juntar con alguien que sabe igual de café que tú, pero a lo mejor tú eres bueno comunicando y él es bueno tostando, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, más clavado y van a hacer una mancuerna perfecto, que Exacto. es un poco lo que nos pasa a Marta y a mí. Yo soy muy buena comunicando. A mi socia no le gusta, o sea, mucho estar en espacios en donde tenga que ser expuesta, que ella esté expuesta. Y hacemos una magnífica mancuerna en Claro. eso, ¿no? Y nunca puede ser que pudiéramos, más bien, no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Pero siempre nos comunicamos y llegamos a un entendimiento, ¿no? O sea, y nos respetamos, eso es lo más importante, ¿no? Y confiamos, ¿no? O sea, no puedes ser socio de alguien que crees que te va a robar, que no te cree, que, o sea... Sí, totalmente. ¿no? Y conózcanse bien y es como la pareja, no te vayas a vivir con tu pareja al mes porque vas a tronar, ¿no? Sí. O sea, conózcanse poco a poco. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues ahí le mandamos un saludito a Marta, ya que no le gusta estar a cuadro, pero ahí le mandamos un saludo. Y también a Adri, que ella fue la que nos ayudó también a que llegaras aquí para concordar. Ella, no puedo mi vida, ya soy súper despistada y ella me ayuda siempre. Ya sí, ahí le mandamos un saludito a las dos. Y bueno, si tú pudieras cambiar algo durante todo este trayecto de Arta, pero a nivel personal, ¿qué sería? ¿O no cambiarías nada? Creo que siempre es como el diseño, es como todo, ¿no? Quieres cambiar siempre algo y nunca estás conforme. Yo, la verdad es que a veces nunca estoy conforme. Pero sí, yo creo que sería más administrada. Ok. Creo que ese es mi talón de Aquiles. Y creo que le pondría más atención. Le hubiera puesto, o sea, le podría, ya no, o sea, ya tengo a alguien que me ayuda a administrar, pero de todos modos me falla de vez en cuando. Y yo creo que ese es mi talón. O sea, necesito aprender todavía a administrarme mejor. Y como siempre, a ser mejor jefa también, ¿no? Creo que cuando te toca estar a cargo de personas, eso es lo más difícil, ¿eh? O sea, no hay cosa más... O sea, yo te digo que la cerámica es difícil. No, eso no es nada. No. Las personas son lo más difícil. Y tienes que entenderlas y tienes que trabajar en conjunto porque al final hoy todas las personas que colaboran en Arta hacen realidad mi sueño. Claro. Y tengo que estar agradecida con eso, ¿no? Claro. Entonces... También les mandamos un saludito a todas las personas que están ahí en el taller, porque, digo, ahí están chambeándole también. Sí. Y pues cada de las veces que he ido, ahí están adentrados para allí y para acá. Y cuando hay pedidos, pues más, obviamente, pero... más. Pues sí, exacto, o sea, sin ellos... Sí, sin ellos no eres nada. Entonces, realmente, sí, ser mejor persona siempre. Yo creo que eso siempre vas a poder seguir, o sea, dándote cuenta de lo que no haces bien y tratar de volverlo a hacer y hacerlo mejor. Y creo que eso sería. Perfecto. Bueno, a lo largo de todo este camino te has topado con distintas personas, ¿no? ¿Cuál sería el peor consejo que te han dado? Mi papá, qué fuerte, ¿no? No confíes. Ok. El peor consejo. Porque todo lo que he hecho en mi vida es confiar y me ha ido muy bien. Pues mira, te agradezco mucho, Gloria. Nos falta una última pregunta, pero antes que nada, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste, que estuviste aquí, que nos mostraste tus tazas, los nuevos diseños, el cómo han cambiado, la historia. No ha sido nada fácil, obviamente ningún emprendimiento es fácil, pero eso es lo interesante, ¿no? Porque a pesar de todos estos cambios o todos estos objetivos que tenemos, siempre se nos pone algo, ¿no? En medio y tienes que darle una solución, como tú dices. Te agradezco mucho el contarnos esta historia, el darnos este tiempo. Y bueno, pasamos a la última pregunta.
¿cuál ha sido el mejor consejo? Ya nos contaste que Alejandra, tu esposa, te dio un consejo, pero a pesar de ese otro, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Pues creer en ti, ¿no? O sea, creo que ese es el mejor consejo que puedes dar, ¿no? Es confiar que si alguien está a tu lado, es porque está convencido que quiere estar, ¿no? O sea, y lo digo a nivel personal, pero laboral, ¿no? Yo me acuerdo mucho hace un tiempo que con estas diferencias que te cuento de Marta, un día llegué y le dije: "Nunca confías en lo que yo te digo". Y me acuerdo perfecto que me levantó y me enseñó el taller ahí de la oficina como afuerita Ujú. y me dijo claramente: "¿Tú crees que no confío en ti? ¿Y qué significa esto?". Y me quedó claro, es eso, ¿no? Que si alguien está contigo es porque confía en ti, si no, no estaría. Y entonces en eso tienes que apostar, confiar en ti y saber que puedes hacerlo, ¿no? Exacto. Claro, pues muchas felicidades y pues qué chido que te adentraste a este mundo del café, porque si no, mira, ya tenemos más opciones, tanto como baristas o tostadores, para tener una buena taza de café, pero ahora sí que en una buena taza también, en esta Sí, materia. en una buena taza de café y 100% mexicana. Exactamente. Pues muchísimas gracias y bueno, pues hasta aquí terminamos, Y ¿vale? muchas gracias por su invitación. No, de qué, aquí está abierto cuando gustes. Gracias.